Hola amigos de YouTube, seguimos con el curso de Flask, framework de Python. En este caso, en el anterior video habíamos hecho lo que era el método get, en el cual podíamos traer los usuarios registrados de la base de datos. En este segundo video, lo que les vengo a mostrar es cómo crear el método post, que es para registrar los usuarios. En este caso, aquí tenemos el método post. Aquí hacemos una obtención de la request. Aquí tenemos una request que es el JSON que van a enviar desde el frontend, el de la aplicación que vayan a usar para consumir la API. Vamos a esperar un JSON. Ese JSON lo vamos a almacenar en esta variable data. Y esta variable data se la vamos a pasar a una función del controlador que se llama createStudent. Aquí lo vemos. Aquí tengo el controlador. Dentro de esa clase de controlador estoy accediendo a un método que se llama createStudent. Y a ese método le estoy pasando el JSON. Entonces aquí lo vemos. Aquí mismo, como tengo instanciado la clase estudiante del modelo de datos, para acceder a esta variable en Java usamos la palabra reservada this. En este caso en Python usamos la palabra self. Accedemos a la instancia de la clase y accedemos a un método de esa clase que se llama createStudent y le pasamos el JSON. En esta parte he hecho lo siguiente. Tengo el método que recibe el JSON. Creo una variable con que va a acceder al método de conexión. Después creo una variable cursor que va a acceder a una función de la conexión. Entonces creo el cursor, después creo la query. Insert into estudiante, o sea, voy a insertar en la tabla estudiante los siguientes campos: nombre, apellido, correo, y los valores van a ser 3. En Python los valores se representan de la siguiente manera: porcentaje y la letra S. O sea, aquí estamos diciendo cuántos valores va a recibir. Esto, ¿con qué finalidad se hace? Con la finalidad de prevenir las inyecciones SQL. ¿Por qué? Porque le especificamos los campos que debe traer de la base, o sea, los campos que va a insertar en la base de datos. Esto también se hace en los métodos get para saber qué va a traer de la base de datos. Yo acá en este caso le estoy diciendo que me traiga todo estudiante, porque como es algo de ejemplo, entonces aquí una vez hecha la sentencia SQL, la voy a ejecutar. Entonces accede a una función de este cursor que se llama execute y le paso la sentencia SQL y los valores que va a guardar. Y después le hago un commit. El commit es para que los cambios se hagan, o sea, para enviarla. Es como un OK, ¿sabes? Para que ejecute esa información. ¿Listo? Después aquí creo un return que va a retornar que el estudiante se ha creado. Entonces vamos a hacer una prueba. Entonces aquí tengo Postman, que es una herramienta para probar APIs. Entonces aquí tengo el método get. Ver, ahí me está retornando uno. Bueno, ahí me está retornando un solo estudiante y tengo 2 registrados. ¿Por qué? Porque aquí he cometido un pequeño error. Cuando el ciclo for recorra la primera fila, automáticamente va a retornar. Entonces tengo que quitar esto de acá. Listo. Guardo. Ahora voy a hacer otro get. Bueno, aquí me retorna ahora 2 estudiantes. Voy a proceder a registrar otro. Bueno, aquí me está dando un error porque ya tengo registrado un estudiante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar, hacer un método para verificar si esa persona ya está registrada. En caso de que esté registrada, retorna un error. Entonces, def verify if student exit. Ahora le decimos self y le vamos a pasar el email. O en ese caso le podemos pasar el array completo, el array o el JSON. Entonces, try, le voy a decir exception as print, que imprime un error.
Y aquí lo que vamos a ejecutar. Entonces lo voy a copiar estas variables de acá arriba. Ahora le voy a decir SQL select from estudiante where email sea igual, y le ponemos la verificación. Esto es, como les decía, para evitar las inyecciones SQL, donde le especificamos que va a traer un estudiante en base a un email. Entonces aquí le voy a decir cursor.execute y le pasamos la sentencia SQL y la data, que sería con lo que lo va a buscar esto, o sea, con lo que va a buscar aquí, que va a recibir un email. En base a ese email va a hacer la consulta. Ahora vamos a recorrerlo. Entonces, for i in cursor print, aquí vamos a imprimir i para saber qué es lo que está pasando. Entonces aquí donde dice create student, antes de comenzar voy a ejecutar esta función y le voy a pasar data. ¿Listo? Entonces data, vamos a ver. Aquí voy a poner otro print que diga verificando estudiante, verificando estudiante. Vamos al backend, me dice se está conectando a la base de datos y aquí no sería email, sería correo. Probamos de nuevo. Me dice aquí es correo también. Listo, me ha dicho verificando estudiante y me ha traído el usuario. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si i en la posición 3 es igual a data, accedemos al atributo correo, retornamos un true. Listo. Y aquí el true es con la inicial mayúscula. Listo, true. Entonces, sí, y aquí voy a retornar un false. Listo. Entonces, if si esto, entonces retornamos este mensaje y vamos a retornar. Aquí voy a hacer algo from series from flags import JSONify. Ahora voy a importar la respuesta JSON directamente desde acá porque tengo que indicar un código de estado HTTP. Entonces aquí le voy a retornar un 400 de error. Listo. Entonces, si esto es true, tam. Si no, va a ejecutar esto. Y aquí voy a hacer otra modificación. JSON Ify. Aquí le digo esto. Ahora me voy aquí a las rutas. Y aquí simplemente le voy a decir que retorne la respuesta. Yo creo que ya podemos probar. Me dice no module name crc en a ver. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a probar de nuevo. Bueno, aquí vemos que ha cambiado el mensaje. Ahora me dice el estudiante ya existe. A ver.
Quiero ver a ver si puedo ver el código. Ah, ya. Estaba buscando el código del estado. Aquí lo vemos. Bat request. Bueno, aquí también podemos observar en el backend que ha retornado un error. Entonces ya tenemos verificación de email para que los estudiantes no se repitan. Ahora vamos a proceder con el método put. Estoy buscando ahora un screenshot que tengo en el móvil sobre los códigos de estado. Voy a ponerle el correcto código de estado a cada sesión. Entonces, en get no importa, solo él siempre me va a retornar un 200 por ahora. Entonces, aquí retorna un 400. Podemos ponerle 403, no recurso no encontrado, no. Le podemos poner un 401, que es no autorizado. A ver, probamos. Aquí vemos 401 no autorizado. Entonces, ese sería el código de estado correcto. Y para aquí sería un 201 que va a retornar un creado, un create. Entonces, vamos a ponerle otra letra aquí. Probamos. Aquí le voy a poner Pedro. Le voy a dar a enviar. Y me dice, a ver, ¿dónde está la ready? Me dice student create successful y acá me retorna un código de estado en verde y dice creado. Entonces eso quiere decir que la petición fue exitosa. Bueno, ya llevamos dos métodos creados. Ya estamos a punto de terminar el CRUD. Ahora vamos por el método put. El método put sería muy similar. Aquí en esta opción tenemos dos formas de pasarle valores para actualizar. Le pasamos el JSON completo de esta manera, a ver. Y por acá también le podemos pasar lo siguiente, le podemos pasar el ID del usuario. Entonces aquí recibiría el ID. O simplemente desde el JSON le enviamos la información completa. Entonces aquí va a recibir un JSON. Ahora me voy a ir al controlador y voy a crear este método. Aquí le voy a decir def update student self data un try catch return. Bueno, aquí me ayuda el copiloto. Y ahora nos vamos al modelo para crear el método update. Voy a decir def update self data try aquí exception as print. Y ahora acá lo que vamos a hacer, entonces vamos a crear una variable. Bueno, aquí lo ha hecho Copilot por mí. Entonces voy a proceder a explicar para que lo entiendan. Creamos una función. Esta función va a recibir un JSON base de data. Aquí creamos la conexión. Voy a poner el comentario. Create variable connect. A ver, connection. Listo, variable connection. Creamos el cursor. Aquí, cursor. Listo. Create SQL sentence. O sea, creamos la sentencia SQL. Aquí, execute la sentencia SQL. Y aquí guardamos los datos. Y le retornamos este mensaje que dice que el estudiante ha sido actualizado correctamente. Ahora ya podemos probar este método. Y necesitamos un usuario de acá. ¿Por qué? Porque necesitamos el ID del usuario, ya que es en base a eso que lo vamos a actualizar. Aquí voy a volver a hacer un get. Bueno, aquí tenemos tres que registramos ahorita, que es Pedro. Ahora vamos a actualizarle el nombre a este. Aquí en Postman voy a buscar el que dice put. Me voy a ir a aquí en round. Le voy a dar aquí, le voy a pegar. Vengo acá, voy a copiar esta URL. Y creo que con eso sería todo. Entonces aquí le voy a cambiar el apellido. Le voy a poner Torres.
Bueno, aquí me arrojó un Hello World. Voy a verificar. Ya sé por qué me arrojó un Hello World. Aún no me he comunicado con ese método. Entonces voy a decir res es igual a controller punto update y le paso data. Entonces voy a retornar ahora la respuesta, que es la variable res. Voy a intentar de nuevo. Y aquí me dice que el estudiante ha sido actualizado correctamente y me retorna un código de estado 200, que eso quiere decir que la petición fue correcta. Ahora, podríamos hacer esa actualización y hacer la verificación de que si ese estudiante existe. Ahora, como ya creamos un método para verificar que si un estudiante existe, entonces hagámoslo, porque si nos retorna un false, quiere decir que no existe. Entonces aquí voy a decir lo siguiente: self verify, le paso data. Ahora, a ver, aquí me faltó los 2 puntos. No, no lleva 2 puntos. Entonces le voy a decir esto: return JSONify. El estudiante no existe, pero aquí voy a negarla. ¿Por qué? Porque si la dejo así, esto se va a cumplir cuando sea true. Pero si la niego, o sea, si es false, él va a entrar. A ver. Me toca hacerlo de esta manera. Me tocó hacerlo de esa manera porque negándolo, al parecer no me lo toma. A ver. Si lo coloco acá, no lo tomo. Entonces toca hacerlo así. Entonces hagamos la prueba. Ahora en este put le voy a cambiar el ID, le voy a poner 9. Me dice student update successful. Voy a verificar si hay alguno con el ID 9. No. Student doesn't exit. Voy a verificar qué pasó. El correo. Claramente se me olvidó que lo estaba haciendo en base al correo. Entonces aquí puedo hacer lo siguiente: or id igual por ciento es. Listo. Entonces aquí también le puedo pasar data id. Entonces ahora o es correo o es id. Probemos. Dice que el estudiante ha sido actualizado correctamente. Ver. Pero esto no resuelve, porque como le estoy pasando un correo ya registrado, entonces ahora me toca hacer una verificación en base al ID. Aquí le voy a poner verify si existe, by email, y voy a hacer otra by ID. Listo. Entonces acá hacer where ID y le paso ID, y aquí en el update voy a llamar a ese método. Entonces vamos a comprobarlo ahora. Listo, esa fue la solución correcta. Me dice el estudiante no existe y vemos que me retorna un código de estado 404 no encontrado. Ahora viene
el método delete, que sería el más fácil, porque solamente es eliminarlo. Entonces aquí voy a decir def delete student self, y le voy a, esta aquí nada más necesitamos el ID. Aquí nada más necesitamos el ID del usuario. Def delete student self ID try exception as print. No se pudo conectar a la base de datos. Aquí voy a crear la variable conexión con. Creamos la variable conexión, la variable cursor. Delete from estudiante where ID, eso es correcto. Cursor.execute SQL y el ID. Listo, y ahora mandamos los cambios que son con.commit. Listo, ahora antes de eliminar un usuario debemos de verificar si este usuario existe o no. Entonces vamos a hacer lo mismo de acá. Listo, y aquí en vez de data le vamos a pasar el ID. Y algo que estoy viendo es que acá le pasamos data, pero en vez de pasarle data, vaya ID, bueno, va a recibir data. Pero vamos a ponerle en vez de data ID. Pero necesitamos el correo para verificar si existe. Entonces vamos a decirle ID, porque tampoco las IDs pueden ser iguales. Aquí en la posición 0, si ID es igual a ID, listo. Y esto lo usamos en create student aquí. Entonces ver update student, y en create hagámoslos, bueno, debe de ser por email, ya que el ID no lo va a tener. Entonces creo que aquí sería todo. Listo, y aquí debería eliminar. Pongamos la prueba. Y en esta opción vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a pasar el ID por parámetro, o sea, por la URL. Desde el frontend ya no vamos a recibir esa información como un JSON. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Aquí, en el nombre de la ruta, hacemos lo siguiente. De esta manera, con el menor, abrimos menor, la palabra ID mayor, le indicamos que va a recibir un valor por aquí. Entonces la función le decimos que va a recibir ID. Ahora vamos a esperar, bueno, a crear la variable res y nos vamos a comunicar con el controlador. Le pasamos ID y aquí retornamos res, que es la respuesta. Aquí me falta retornar el mensaje de estudiante eliminado correctamente. Listo, y eso sería todo. Vamos a comprobarlo. Primero comprobemos que
Si ese usuario no existe, le diga que no existe. Dice, el estudiante no existe. No encontrado. Ahora vamos a pasarle uno que existe. Dice, el estudiante no existe. El estudiante no existe. A ver. Probemos con el 2. Vamos al get y vamos a ver cuáles son los IDs que existen. Bueno, por aquí vemos que el 1 sí existe, entonces eso es un error. Vamos a hacer una verificación para ver qué está pasando. Aquí le hemos pasado el 1. Dice, si esto es igual a false, retorna el estudiante no existe. Voy a imprimir el cursor a ver si está trayendo algo. Me dice MySQL. Ah, ya vi el error. Select from estudiante where ID, me dice MySQL. Aquí no es, aquí es ID. Pero solamente y bueno, aquí sí vemos que sí lo está trayendo, pero no los está comparando. En la posición 0 trae el valor que le estoy enviando, o sea, trae el usuario. Entonces, esto puede ser a ver si voy a imprimir y en la posición 0. Ahí lo imprime, ahora son iguales. Sí. A ver. Entonces, lo que puede estar pasando es porque esto es un string. Bueno, lo trae como string. O este es un string. Entonces voy a decirle int y lo parciamos. Me dice sí. Entonces era eso. ¿Por qué? Porque aquí estoy comparando un entero con una string. Y aquí lo vemos. Estudiante delete successful. Entonces lo ha eliminado. Entonces, si le vuelvo a dar clic, me debería decir un error. El estudiante no existe. Error, el estudiante no existe. Entonces ya creamos los métodos de la API. Creamos un CRUD. Entonces, este código se lo voy a dejar en la descripción para que vayan al repositorio de GitHub y lo descarguen. Entonces, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, dejar un comentario y dejar un buen like. Nos vemos en la próxima.